Muy buenas noches. Dios le bendiga a cada uno en esta hermosa noche. Que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros y que sea Dios dando la palabra en esta noche, entendiendo que los tiempos son difíciles y solamente podamos estar seguros, agarrados de la mano de Dios. Así que vamos a iniciar con una oración. Y esta oración es dedicada para cada persona que está en su hogar y cada persona que se va a conectar en esta noche, que sea Dios dándole esa palabra o ese vacío que necesita llenarse, que sea Dios llenándolo. Señor, gracias. Te agradecamos en esta noche porque tú eres grande y poderoso. Que sea tú hablándole a cada persona en esta noche que está en su hogar, sea tú derramando bendición sobre ellos y dedicándole la palabra. Que sea tú, Padre, en cada palabra que nosotros vayamos a hablar, sea usted dando la receta a Dios para que esa persona pueda guiarse de ella y al final pueda tener un buen sabor en su vida, Dios, y pueda obtener, Dios, algo diferente y pueda obtener un color diferente en su vida, y que seas tú poniéndole, Dios, ese diseño que tanto anhelan. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que vamos a iniciar leyendo la palabra de Dios en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Todo aquel que tenga Biblia puede buscarlo conmigo, y si no puede leer, puede escuchar la palabra, porque la vista no impide obtener la bendición, porque dice que del oír viene la fe. Así que puede acompañarme en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Y dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Que Dios bendiga a Yosenia, que se ha conectado en este momento. Que Dios derrame bendiciones grandes sobre ella y sobre cada una de su familia, y sobre cada una de las personas que se van a ir conectando poco a poco. También Dios bendiga a mi hermano Manuel, que sea Dios bendiciendo de una manera especial, y que a través de estas palabras él pueda sanar esas heridas que tanto ha recibido. Y tenemos un tema muy importante en esta noche: somos diseñados. Hablar de diseño es hablar de una forma que se le da algo a un objeto, a una persona, o algo que queremos diseñar o formar. Cuando somos diseñados, hay tres cosas que en ese diseño no debe faltar: la estructura, la escultura y la forma. Cuando tengamos una buena estructura en un diseño, vamos a obtener una forma exacta. En una escultura, en un diseño, siempre tiene que haber partes importantes para que ese diseño obtenga ese buen funcionamiento. Cuando nos habla aquí la Biblia en Génesis capítulo 1, verso 26 al 27, dice la Biblia que Dios nos creó a imagen y semejanza. Pero cuando vinieron los primeros hombres, o el primer hombre y la primera mujer, que fue Adán y Eva, dice que después que Dios creó todos los animales, creó todo lo que estaba en el huerto, creó todas las cosas que ya Dios había creado anteriormente, dice que cuando Dios viene entonces la parte más importante, que es el ser humano, dice que el ser humano era un barro. El ser humano era algo que no tenía forma. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido formado. Estaba en la mente de Dios, pero todavía no ha sido formado. Y cuando viene Dios y dice: vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y entonces cuando Dios hace al hombre a imagen y semejanza, dice que Dios sopló aliento de vida sobre ese ser. Y cuando ese ser obtuvo ese aliento de vida, dice que automáticamente cobró vida sobre ese cuerpo que estaba muerto. En este momento, a veces
los problemas, las dificultades, quieren arroparnos para robarnos el soplo de vida que obtuvimos de Dios. Dice que Adán y Eva, antes de morir, ellos eran eternos. Dios le brindó la eternidad. Pero hubo alguien que es el ladrón más perfecto en este mundo, que es el padre de la mentira, y se llama Satanás. Ese le robó la eternidad al ser humano, a Adán y Eva, y a todos los que habitamos en la tierra. Porque él sabe que cuando una persona tiene un diseño de Dios, sabe que hay peligro para él. Cada uno de nosotros somos diseñados por Dios. A veces las personas nos dicen, no, pero lo que pasa es que yo nací así y yo sé que Dios me quiere así. Eso está excelente. ¿Por qué? Porque como Dios nos ha creado, así debemos de aceptarlo. A veces las personas nos dicen, esa persona tiene un mal diseño, esa persona tiene una mal forma. Y a veces nos critican por lo que Dios nos ha dado a nosotros. A veces nos critican por las cosas que obtenemos o por la forma que Dios nos da. Y no debemos de sentirnos mal por la forma que Dios nos ha dado, porque a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un diseño diferente. Ahora tengamos algo que es muy importante, que es el diseño que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tengamos algo importante que dar. Cada uno de nosotros tengamos algo esencial que la persona quiere quitárnoslos, que el ser humano ha querido robárnoslos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que hay de los moradores de la tierra, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tenemos que cuidar nuestro diseño que obtenemos de Dios. Ahora, cuando nos dice el versículo 27 que varón y hembra los creó Dios. ¿Por qué Dios lo creó varón y hembra? Porque dice que cuando el hombre estaba en el huerto, dice que el hombre estaba solo. Y vio Dios que el hombre ya obtuvo todo lo que estaba en la tierra. Tenía los animales, tenía los frutos, tenía el jardín. Pero ahora dice Dios, vamos a hacer a la mujer como ayuda idónea del hombre. Vamos a hacer a la mujer para que sea esa columna para el hombre. Ayuda idónea viene siendo ayuda necesaria. Una ayuda que es esencial para el hombre. Ahora, cuando ve Dios que estos dos seres están creados, entonces Dios dice que ante los ojos de Dios, Dios lo vio bueno. Ahora, ante los ojos de Satanás, ¿cómo Satanás lo vio? Satanás lo vio mal. ¿Por qué lo vio mal? Porque él sabe que cuando una persona es semejante a Dios, él sabe que hay problemas. Lucifer quería ser semejante a Dios, pero no pudo. Si veamos durante todos los tiempos, en el transcurso de la Biblia, vemos como Lucifer siempre ha querido imitar a Dios, pero no ha podido. Dice en el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis es un libro muy amplio, amplias revelaciones, amplios símbolos, pero nos habla que Lucifer, en el transcurso de todas esas visiones que tuvo Juan viendo todas estas visiones, dice que Lucifer ha querido obtener la semejanza de ser un antidios, como nos habla la Biblia, anticristo y antiespíritu. Son tres semejanzas que Lucifer ha querido obtener para los últimos tiempos que vivimos. Dice que vendrá un tiempo difícil para la tierra, un tiempo donde la fe se va a enfriar, donde el temor va a abundar más que la misma valentía, donde el odio va a habitar más que el amor. ¿Por qué? Porque estos son tiempos de advertencia, tiempo de alerta, tiempo peligroso. Pero solo aquellos que son diseñados por Dios van a obtener seguridad. Cada persona tiene un diseño. Cuando veamos que todas las personas que han sido buenos diseñadores, cuando ven esa escultura, dicen, el que diseñó esa estatua, el que diseñó esa escultura es un buen diseñador, porque esa estatua, ese diseño se ve perfecto. Ahora, el diseñador que nos formó a nosotros es el mejor de todos, porque a nosotros no nos falta nada. Tenemos pensamiento, tenemos buenos ojos, tenemos buenos oídos, incluso tenemos un buen corazón y una mente. El diseñador de nosotros no fue cualquier diseñador. Lo que Dios nos entregó a nosotros es algo más profundo que lo que la misma ciencia
en algún momento define. La ciencia solamente ha definido el 1% del conocimiento humano. ¿Por qué? Porque las cosas que el ser humano tiene de parte de Dios son desconocidas para el hombre, pero para Dios son cosas que ya Él las sabe. Ahora, para quienes no son desconocidas, para los que son diseñados a través de Dios. Dice la Biblia que luego de que Dios creó a su imagen a la mujer, dice que Dios lo bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra de sojuzgadla y señoreen en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre obtuvo en el principio autoridad. Eso fue una de las primeras cosas que Dios le dio después que Él lo formó, autoridad. Ahora, ¿cuántas veces los animales al hombre no lo obedece? Porque la misma naturaleza ha notado la maldad que ha sobresalido en este tiempo. Una persona que es diseñada por Dios no se deja mover por otro diseño. Una persona que es diseñada por el maestro no se deja diseñar por el alumno. Una persona que sabe quién lo formó no se deja formar por las cosas que Satanás le pone encima. Aunque el mundo a veces quiere derribar lo que ya Dios ha levantado en nosotros, no importa. Porque aquel que ha levantado los muros caídos, ese mismo lo va a levantar de nuevo en cada diseño derribado. En este tiempo, a veces queremos cambiar el diseño original que Dios nos ha dado. Porque otras personas nos dicen, y el mismo Satanás entra en la mente humana y dice que debe cambiar y debe ser diferente. No, tú tienes que ser lo que Dios te dijo. Tú no tienes que ser lo que Satanás te dice. No tienes que ser como la persona te dice. Tú tienes que ser como Dios te marcó a ti. Tú tienes que ser como Dios te eligió, como Dios te formó. Tú tienes que ser como Dios te rindó a ti tu diseño. Tu diseño es único. Tu diseño es original. Tu diseño no lo tiene otra persona. Porque cada Dios tiene algo que contar de parte de Dios. Y cada persona tiene un diseño especial que Dios le dio. Entonces tenemos que obtener ese diseño desde el inicio que Dios nos lo dio. Dice la Biblia en Jeremías capítulo 1 versículo 4. Nos habla que Dios le dice a Jeremías que Él sabía de él antes que naciera. Y él fue marcado con propósito antes de nacer. Ahora, marcado con propósito y diseño van de la mano. Porque cuando tú eres marcado con propósito, ya tú has sido diseñado en ese propósito. Entonces, cada uno de nosotros tengamos un diseño de parte del Señor. Ahora dice la Biblia que para ser parte de ese diseño, yo relacionándolo con lo que dice la Biblia en Mateo, dice que somos luz del mundo y somos sal de la tierra. Ahora, ¿por qué nos habla que somos luz del mundo? Porque cada persona que es diseñada por Dios porta luz. Cada persona que es diseñada por Dios porta un sabor. Cuando tú cocinas en tu casa cualquier ingrediente y no le echas sal, dentro de sí, que Dios esté dentro de cada corazón de cada ser humano. ¿Para qué? Para que al mismo tiempo obtenga ese diseño, para que al mismo tiempo obtenga eso que Dios le ha dado en el corazón. Y cuando una persona tiene a Dios en el corazón, tiene sabor en su vida y tiene claridad en el camino. Dice que cuando Jesús iba caminando sobre el mar, dice que los discípulos estaban en la barca. Y cuando Jesús caminaba sobre el mar, dice que ellos pensaban que era un fantasma. Pero cuando Jesús se mostró y le dijo: no teman, soy yo que estoy caminando sobre las aguas. No teman, soy yo que estoy con ustedes. Cuando una persona es diseñada por Dios, va a caminar sobre encima de los problemas. Y no los problemas van a caminar por encima de ellos. Vamos a pasar por los problemas, pero los problemas no nos van a ahogar. Porque detrás del problema, cuando tengamos el diseño de Dios, al final vamos a obtener la solución. A veces, digamos, la pandemia a mí me golpeó mucho. Yo perdí muchas cosas en la pandemia. Los problemas que han pasado en el mundo me han derribado mucho. Las cosas del mundo me han detenido. Y yo sé que Dios no me va a aceptar como yo soy, no. El mismo diseño que tú tuviste desde tu nacimiento, ese mismo diseño Dios te lo brindará a ti.
Pero ahora, ¿cuándo tú vas a obtener ese diseño? Cuando tú dejes que el maestro, que el alfarero, te dé otra vez la forma. Tú tienes que permitir que Dios te siga moldeando. Tienes que permitir que sea Dios que te forme y no que sea la ciencia ni el ser humano que te forme a ti. Tienes que dejar que sea Dios. Porque si Dios formó a Adán, entonces Dios nos formó a nosotros también. Si Dios le dio soplo de vida a Adán, asimismo Dios nos dio el soplo de vida a nosotros. Si Dios le dio la autoridad a Adán para que los animales le obedecieran, asimismo Dios nos dio la autoridad para que los demonios y los principados huyan de nosotros y huyan de nuestro camino. Cuando una persona es diseñada, los problemas tienen que huir de él. Los problemas tienen que rendirse y tienen que decir: yo no puedo estar aquí porque este es un diseño que yo no conozco. Este es un diseño a quien yo no puedo enfrentar. Lo que pasa es que Satanás sabe a quién él sabe enfrentar en los momentos. Satanás no ataca al más débil, él ataca al más fuerte. Él nunca ataca al que está en los problemas, él ataca a aquel que está solucionando el problema. Él no ataca a aquel que está mal, él ataca a aquel que está bien. ¿Por qué? Porque él sabe que lo que están fallando, él sabe que si lo ataca de nuevo va a caer. Él ataca a los que están fuertes, a los que son diseñados por el maestro. Entonces, a veces digamos: ¿y por qué tanto las personas me hablan mal de mí, me tiran tantas cosas y dicen falsedades de mí? Las personas hablaron del maestro, el maestro que fue Jesús, y sí lo sigue siendo por los siglos de los siglos. Hablaron de él haciendo el bien y hablando la verdad. Y que contra más nosotros que somos diseño de Jesús, van a hablar más. ¿Por qué? Porque si hablaron del maestro, también van a hablar del estudiante. Si hablan de aquel que enseñó la palabra y mostró el camino, también van a hablar de aquellos que comparten el mensaje de Dios. Entonces, aquellos que son diseñados por Cristo, los demonios saben y conocen a esas personas que obtienen ese diseño. Satanás, que le robó el diseño a Adán en el principio, pero él quiere robarnos a nosotros también. No dejemos que él nos robe el diseño, porque somos diseñados por Jesús. A veces digamos también, nos preguntamos como ser humano: yo quiero continuar, pero las personas no me dejan continuar porque cada cosa que yo hago bien, siempre hablan mal de eso. Yo un día tomé un ejemplo y miré hacia el sol. Y cuando yo estuve mirando al sol, vi que no pude mirar fijamente el sol porque el sol me molestaba mucho en los ojos. Pero cuando yo mismo me pregunté, si cuando yo miro el sol y el sol tiene un diseño que es caliente y su resplandor es muy fuerte y no puedo mirarlo, entonces así mismo son las personas cuando hablan mal de nosotros, aún haciendo el bien. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una luz brillante de Dios, los que están en la maldad no soportan esa luz cuando nos miran a nosotros. Cuando nosotros estamos fijamente caminando con el diseño que Dios nos dio, ellos automáticamente no soportan lo que ya Dios ha cambiado en nuestra vida. Cuando ellos nos miran que somos diferentes, ellos nos dicen: esa persona, yo vi que antes era un ladrón y ahora es un predicador. Dios no debería aceptarlo. Y hablan tantas cosas. ¿Por qué? Porque Él sabe que cuando una persona es diseñado por Cristo, sabe que es diferente y es una amenaza para el mundo espiritual. Así que yo te motivo que tengas fe, te motivo que continúes adelante, te motivo que obtengas la llave del amor de Dios, que obtengas la llave de la palabra, y que si tú quieres seguir diseñándote en Dios, aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta para seguir hacia adelante. Aquí está la respuesta para ser una persona formada verdaderamente de Dios. Aquí está la respuesta para ser únicos, para ser elegidos, para ser personas de bien en el día del mañana, para ser personas de consejo, para ser personas de confianza, para ser personas que en el día del mañana van a decir: en verdad, somos diseñados por Cristo. Pero yo sé que día tras día las cosas se van poniendo duras y el ser humano ha querido tener el diseño solamente él, y ha querido ponerse diseños que no son los de Dios en él, y al final
de la jornada, Dios va a decir: yo te di un diseño y tú no lo aprovechaste. Yo te di un diseño único y tú queriste o quisiste cambiar ese diseño por el diseño del mundo. El diseño que Dios nos ha dado no es el mismo diseño que Satanás da. Satanás da un diseño que es como la moneda, que es de doble cara. Pero Dios da un diseño que es único, que solamente como inició aquí, también va a terminar en la última página. Como Dios inicia, así mismo Dios termina. El mismo diseño que Dios te da al inicio, ese mismo diseño termina. Y al final obtendremos un diseño mejor que el que nosotros tuvimos el primer día. Cada persona es especial en la mano de Dios. Todos los que somos formados por Cristo somos personas esenciales, somos personas importantes para Dios. No solamente son aquellas personas que pasaron en la antigüedad en la Biblia. Todos tenemos algo que contar. Todos tenemos algo importante que darle a Dios. Todos tenemos algo importante que repartirle al mundo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que si estamos montados en la barca, tenemos que tener en cuenta que en la misma barca vamos a obtener tormentas en nuestra vida. Sabemos que cuando vamos al desierto, sabemos que se levantarán tormentas de arena para derrotarnos nosotros. Sabemos que si vamos frente al mar, sabemos que el mar se va a enfrentar con gran furia, pero tenemos que ser como Moisés, levantar nuestro bastón y abrir el mar y cruzar del otro lado del mar rojo. Y entonces cuando vengan los malvados detrás de nosotros, ellos mismos se van a ahogar en el mar. Asimismo las personas nos dicen a nosotros: ¿y por qué tú eres diferente ahora? Somos diferentes porque Cristo nos ha hecho diferente. Una persona que es diferente va a obtener oportunidades nuevas, va a obtener más espacio de recibir lo que Dios le da. Pero cuando una persona no tiene el diseño esencial de Cristo, su espacio está lleno del mundo. Su espacio está lleno de lo que Satanás da. Y para obtener ese diseño tenemos que vaciar, o como digamos en términos dominicanos, tenemos que formatear otra vez o resetear nuestra vida para que ese ser humano inicie de nuevo y pueda ser una persona diferente en Dios. Por eso tenemos que ser diferentes, porque somos diseñados en las manos de Dios. Y termino con esta frase: aunque el diseño que obtuviste no fue el diseño que tú esperaste para ti, el segundo diseño que Dios te brinda en la palabra, porque la Biblia dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios te da un diseño nuevo, un diseño incorruptible, un diseño que nada te va a hacer daño en el mundo, porque es una marca, es un sello, es un nuevo nombre, es algo nuevo que Dios pone en tu vida, en tu corazón, y tu vida es renovada. Ahora no te voy a decir, como dicen muchos, que esto va a ser color de rosa, esto va a pasar lo mejor del mundo. Es lo mejor del mundo porque es Dios. Pero para obtener un diseño único y diferente, se tiene que pasar un escalón o una batalla. Para obtener lo que Dios nos da, primeramente tenemos que pasar por el desierto. Cuando nosotros pasemos el desierto, entonces vamos a ser renovados, vamos a ser transfigurados en las manos de Dios. Dice cuando Jesús estaba en el monte, dice que él estaba ya orando con Pedro y sus discípulos. Dice que cuando Pedro abrió los ojos, vio que Jesús tenía una túnica blanca, una túnica que brillaba. Dice que a su lado estaba Elías y Moisés. Dice que estaban a su lado. Dice que cuando él vio ese resplandor, él vio que Jesús no era el mismo. ¿Por qué? Porque Jesús tiene un diseño único. Y en ese momento, cuando las personas veían a Jesús como un simple judío, es donde la verdadera identidad de Jesús era el Dios eterno. A veces los seres humanos nos ven como simples personas y nos ven como simples seres humanos en la tierra. Pero cuando Dios nos ve, Él nos ve a nosotros como esferas en la oscuridad. Y cuando los demonios nos ven a nosotros, así mismo pasó como la anécdota que conté sobre el sol. Cuando las personas malvadas y cuando los demonios nos miran a nosotros fijamente, sus ojos no pueden mirarnos fijamente. ¿Por qué? Porque Él sabe que el brillo que portamos de Dios es un diseño único. Cuando Moisés bajó del monte Carmelo, cuando él bajó de allí y descendió,
Dice que antes de descender él habló con Dios y Dios le dio las palabras y las indicaciones para el pueblo. Pero cuando él descendió, los que estaban abajo no podían mirar a Moisés, porque Moisés tenía un brillo muy fuerte que los ojos no podían soportar. ¿Por qué? Porque una persona cuando tiene una cercanía con Dios y cuando tiene un diseño de parte de Dios, nadie puede mirarlo. ¿Por qué? Porque es un brillo que solamente lo puede mirar las personas que también tienen ese diseño, y las personas que tienen ese diseño se conectan con otras que están diseñados de la misma forma. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Que Dios bendiga a mi tía Rosa, que ha visto este mensaje. A Yona Trinidad también Dios la bendiga en gran manera. A Fray Luis Peña, a Fior Vázquez, a Nairobi Almonte, a Eusebia Peña, a Yosina Guzmán y a Manuel Herrera, que Dios los bendiga, y a cada persona que se ha conectado en esta noche. Y entendiendo, somos diseñados. Así que también les invito también que me siga en mi canal de YouTube como Yariel Cava Oficial. Ahí estamos también transmitiendo la palabra de Dios en todos los tiempos. En cada momento hay que estar enviando la palabra de alerta. ¿Por qué? Porque todos necesitamos la palabra, y entendiendo que somos cartas leídas y necesitamos ser transmitidos por todos. Así que Dios le bendiga, denle like y compartan, y hasta la próxima.